Shabbat Shalom, ya estamos en vivo. ¿Cómo están amigos, hermanos en la fe? Esto está comenzando aquí donde yo vivo en el Metroplex de Dallas, Texas, en Estados Unidos. Está comenzando el Shabbat. Está oscureciendo, no sé si lo permite, tal vez se vea bien oscuro, pero está comenzando el Shabbat, el día de reposo bíblico. Estoy aquí con mi esposa y mis 3 hijos. Vamos a tener un pequeño estudio aquí en mi hogar, en mi casa, en su casa, como decimos los mexicanos. Esta es su casa. Y quise compartir lo que yo tengo cada semana con mi familia, principalmente los que están comenzando a estudiar Torah, los que están comenzando a estudiar raíces hebreas. Quise compartirlo, que no es la primera vez, ya he compartido como otros dos. Quise compartirlo para que ustedes sepan que ustedes también lo pueden hacer en sus casas, en sus hogares. Por ejemplo, los que son hombres, varones, que son padres de familia. Pero vamos a suponer que hay mujeres solas, que sí las hay, madres solteras, divorciadas, viudas, etcétera. Lo pueden hacer con sus hijos o con sus nietos o con algún sobrino, en el caso que hayan adoptado un sobrino o por X motivo los niños, los jóvenes vivan en su casa como sobrinos. Entonces, voy a hacer lo que normalmente hago. Le dije a mi familia, aquí están presentes, a ellos no les gusta salir en cámaras, pero voy a hacer lo mismo de siempre para que ustedes sepan. Quiero tratar de hacerlo de no muy monótono y que no nos sentamos, me incluyo yo, que no nos sentamos como muy presionados. Dice la escritura que cuando están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor, el Adón, en medio de nosotros. También dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Siempre tomamos ese versículo para pensar que tenemos que ir a una iglesia, a un templo, a un edificio. Y realmente Hebreos 10:25 no está diciendo eso. Cuando dice no dejando de congregarnos, le está hablando en un trasfondo hebreo o hebraico. Le está hablando por eso se llama ese libro Hebreos, porque realmente le está hablando a gente hebrea, a israelitas. Y todo israelita, toda persona hebrea, incluyendo los judíos, saben que ellos se congregan y nosotros nos debemos de congregar el día de reposo, el Shabbat. Voy a tocar el tema acerca de principio de dolores. Voy a hablar un poquito de profecía, le voy a hablar a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Quiero que también ustedes escuchen, los que deseen, por supuesto, y no será muy extenso. Mañana sábado, como a las 12 del mediodía, estoy planeando hablar más acerca de la persecución que habrá durante la gran tribulación. Entonces, vamos a comenzar. Voy a hacer una oración como siempre. Es Shabbat, es día de reposo. Ya está comenzando el séptimo día. La gente cristiana evangélica, la gente católica debe y tiene que aprender a contar los días bíblicos. La mayoría de los cristianos no saben, pero están siguiendo un calendario católico romano. Por ejemplo, el calendario católico romano, el día comienza a las 12 de la noche o después de las 12 de la noche. 12 de la noche con un minuto, ya es el siguiente día. Bueno, en el calendario de la Biblia, si queremos ser bíblicos, si queremos ser de sana doctrina, el día comienza con la noche. Entonces voy a hacer una oración como siempre. Vamos a orar, le digo a mi familia, vamos a orar. Padre, en este momento estamos aquí, Señor, tratando de cumplir tus mandamientos porque tus mandamientos no son gravosos. Yo sé que estamos viviendo en los últimos días sin ser fanático, porque no lo soy, pero soy realista y cuando algo es real y es verdad, se tiene que publicar, proclamar, predicar, enseñar. Estamos llegando ya a los 6000 años, al término de los 6 días de la creación, hablando de una manera metafórica. Ya próximamente viene el séptimo día o el milenio, donde habrá 1000 años de paz para todos aquellos que creyeron y confiaron en ti, que se arrepintieron, que hicieron Teshuvah. Te pido que bendigas a mi esposa y a mis hijos, a los hijos que me has prestado, para que ellos aprendan, sean hijos sabios, como siempre te lo pido, sean hijos buenos y nunca se aparten de tu camino. Bendice también a los oyentes a través de las redes sociales que van a escuchar esta breve, sencilla enseñanza.
Danos tu sabiduría y tu entendimiento, y dame facilidad de palabra. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Yeshua, el Mesías. Amén. Bueno, como les dije, vamos a estudiar un poquito, algunos 20 minutos, acerca del principio de dolores. Entonces abrimos las Biblias en el libro de Mateo, capítulo 24. En estos días es muy común que hablemos acerca de la gran tribulación, acerca del periodo de la tribulación o de la marca de la bestia. Pero más que nada lo voy a hacer de una manera sencilla para que mis hijos, que todavía son pequeños, entiendan y aprendan. Y por supuesto todos ustedes también que están a la distancia, sin menospreciarlos. Pero recuerden que esto es una enseñanza para mi familia, pero se las estoy compartiendo. Entonces no se sientan mal. Mateo 24, del 1 al 8. Como siempre lo hacemos cada semana, niños, lo leemos todos juntos. Mateo 24, del 1 al 8. ¿Listos? Vamos a leer del 1 al 8. Me siguen, leemos pausadamente, no a la carrera. Mientras vamos leyendo, vamos pensando lo que estamos leyendo. Porque muchas veces leemos y no estamos meditando mientras estamos leyendo qué es lo que estamos leyendo. Entonces es una manera de aprender. Mientras uno lee, tiene que estar uno pensando mientras está leyendo. Entonces todos juntos me siguen, por favor. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hasta ahí. Entonces la semana pasada les enseñé algo acerca de este tema, acerca de la gran tribulación y acerca de los principios de dolores. Solamente para refrescarles la memoria, les quiero decir lo siguiente. La gran tribulación es comparada a un parto de mujer. Cuando una mujer se alivia, va a tener a su bebé. Voy a decir lo que dice el 90% de las mujeres y las estadísticas. Y por supuesto los médicos. Cuando la mujer, la mamá o la futura madre, si son primerizas es futura madre, tiene dolores muy fuertes. El bebé lo tiene en el vientre, lo tiene en su pancita. Entonces, antes de dar a luz, antes de tener a ese niño, a ese bebé, tiene dolores muy fuertes. Bueno, la Biblia le llama la gran tribulación. ¿Por qué le llama la gran tribulación? Porque es un periodo de dolor, de dolores, de sufrimiento. Entonces la gente va a sufrir mucho. Sobre todo los que son inconversos, los que no se han arrepentido. Realmente les voy a decir lo que yo veo y entiendo. El periodo de la gran tribulación es Dios Elohim, es el creador, juzgando, castigando a la humanidad por segunda ocasión. La primera vez castigó a la humanidad con un gran diluvio, donde brotó mucha agua, grandes cantidades de la tierra, se abrió la tierra y brotó hacia arriba. Y el agua que tiene la cúpula, la bóveda que tiene en la tierra, allá arriba hay agua también, hay agua líquida. Entonces se abrieron, dice la escritura, las cataratas, o se abrió, mejor dicho, se abrió la cúpula, la bóveda, y dejó caer el agua a grandes cantidades. Y de esa manera se inundó y se murieron
todo el mundo, excepto Noé con su familia. Y 2 animales de cada especie y 7 parejas de animales limpios. Les quiero decir esto porque en el cristianismo no se enseña esto. Noé no solamente metió a macho y hembra, por ejemplo, a un gallo y una gallina, a el arca. No solamente metió a un perro y una perra, a una vaca y a un toro. También metió a 7 parejas, digamos mamá y papá, 7 parejas de animales limpios. Por ejemplo, la gallina es un animal limpio. La res, la vaca es animal limpio. Pero el puerco, el cerdo no es un animal limpio. Quiere decir que no nada más metió una pareja de animales inmundos o impuros, pero 7 parejas de animales limpios. ¿Para qué creen ustedes que eran esos animales? ¿O por qué metió más cantidad a el arca Noé? Bueno, una porque el creador, el eterno, se lo dijo, pero se lo dijo con un propósito. Y es porque Noé y su familia se tenían que alimentar. ¿Y de qué se iban a alimentar? Por ejemplo, si mataban al único cerdo macho que tenían, ¿cómo iban a tener más cochinitos, más cerditos? La marrana, la cochina, la cerda, la chancha. Entonces, si metió, por ejemplo, 7 pares de animales limpios, como 7 vacas y 7 toros, entonces podían matar una vaca, podían matar un toro y todavía tener reserva, todavía tener suficiente comida. Entonces esa fue una de las razones por las cuales se metieron al arca más animales limpios que animales inmundos o impuros. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Que así como el diluvio fue una gran tribulación para aquel entonces, la famosa gran tribulación, la marca de la bestia, el anticristo, para eso es para castigar a la humanidad. Y se dan cuenta, fueron salvados Noé con su esposa y sus 3 hijos y sus 3 nueras. Bueno, así ahora el Creador va a salvar a los suyos, sobre todo aquellos que dice la Biblia que practiquen sus mandamientos, porque cuando una persona practica los mandamientos, el juez, cuando una persona se porta bien aquí en la vida terrenal, en un país, en una ciudad, cuando un ciudadano se porta bien, no es metido a la cárcel. Bueno, obviamente cuando hay corrupción y todo eso, y hay difamación, y se acusa a una persona inocente de un delito que no cometió, eso se entiende. Pero estamos hablando en promedio, lo normal. Estamos hablando del sentido común. La gente que se porta bien no está en la cárcel pagando una condena. No está pagando. Entonces están pagando una condena los rateros, los asesinos, los violadores, secuestradores, etcétera. Ellos están en la cárcel. Bueno, en la gran tribulación van a ser protegidos los que se porten bien. ¿Y quiénes son esos que se portan bien? Los que guardan la Torah, los que guardan sus mandamientos, sus mitzvot en hebreo, sus mandamientos. Aquí voy a leer un par de comentarios. Dice Karen Sánchez, un saludo a Iris y a los niños. Igualmente dice tu prima que igualmente saludos. Están tan chiviados porque estamos en vivo. Bueno, y dice también el hermano John Moore, shalom hermano Jaime, bendiciones igualmente hermano, saludos hasta allá, hasta el país de Chile. Shabbat shalom hermano Pedro. Entonces, la gran tribulación es como un parto de mujer. ¿Y cómo se le llama cuando comienza la gran tribulación? Lo acabamos de leer en Mateo 24:8. Cuando va a comenzar apenas o está comenzando los primeros pasos de la gran tribulación, se le llama principio de dolores. Por ejemplo, miren, Mateo 24:8. Vamos a leerlo todos juntos y ahorita leemos donde dice gran tribulación. ¿Todos juntos? Y todo esto será principio de dolores. Hasta ahí. Todo esto será principio de dolores. ¿Y qué sucede después de los principios de dolores? Versículo 21. Porque habrá, 21,
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, después de los principios de dolores, que son los primeros dolores de parto de una mujer, después viene la gran tribulación. Entonces, después de que hay un parto, se lo dije la vez pasada, después de que hay un parto, pues nace un bebé, nace un niño. Bueno, ¿y quiénes van a nacer en la gran tribulación? Bueno, van a nacer miles y miles de judíos de nuevo. Todos los judíos que no se han arrepentido ahorita y que vivan para la gran tribulación, se van a arrepentir. En hebreo es teshuvah. Teshuvah es volverse a Dios. Se van a arrepentir y van a nacer de nuevo. Entonces se los voy a leer, no lo busquen. Se los voy a leer en Romanos 11, 25 y 26. Aquí es donde van a nacer muchos hijos de Dios. Muchos hijos, Benei Elohim, muchos hijos de Elohim. Dice Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y se le llama misterio. ¿Por qué misterio? Para empezar, porque no todo el mundo lo va a entender. A veces la gente quiere entender la Biblia sin estudiar. Y Dios no le revela a los flojos la Biblia. A veces en las iglesias cristianas, tristemente, cuando un predicador enseña sin tirarse al piso, sin hablar en lengua supuestamente, sin hacer muchas faramayas, mucho circo y teatro, dicen, ese no está lleno del Espíritu. Y para ellos, está lleno del Espíritu es a decir garabatos y tirarse al piso. Eso está lleno de un espíritu inmundo, pero no del Espíritu Santo, no del Ruach HaKodesh. Entonces, tristemente en las iglesias, cuando una persona, en vez de estar brincando y gritando y bailando, se pone a enseñar la Biblia, dicen, ese no tiene el Espíritu. No, todo lo contrario. Una persona que tiene la llenura del Espíritu, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, de la Holy Spirit, para los que no les guste el hebreo, alguien que está lleno del Espíritu Santo, tiene dominio propio, tiene control de sus acciones. Entonces lo que estoy diciendo es que este misterio no se le revela a cualquiera. Primeramente se le revela a los que estudian y número 2 a los que andan humildemente, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gálatas 6:7. Entonces mire lo que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel. Aquí cuando dice Israel se refiere a las 12 tribus. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Endurecimiento en parte. Entonces toda persona que tiene suficiente tiempo en raíces hebreas sabe que las 12 tribus se dividieron en dos reinos, en dos casas. El reino del norte, que se llama casa de Israel, y el reino del sur, que se le llama casa de Judá, de donde son los judíos. Entonces se ha endurecido a las 12 tribus o a Israel en parte, solamente una parte. Yo se los explico más claramente. Está endurecido Judá o el reino del sur. Los judíos están endurecidos. ¿Para qué? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa plenitud de los gentiles? Significan las 10 tribus del reino del norte. ¿Y por qué se le llama gentiles? Porque las 10 tribus se gentilizaron, se hicieron paganos. Y esto fue antes de Cristo, antes del Mesías. Las 10 tribus fueron llevadas cautivas a Asiria, a un reino, y después a todas las naciones. Y todavía están en las naciones. Las 10 tribus están mezcladas, se hicieron gentiles. Entonces dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles o de las 10 tribus, dice, y luego todo Israel será salvo. Dice, y luego todo Israel será salvo. Obviamente que hace falta, cuando haya entrado la plenitud de las 10 tribus, luego todo Israel, ¿qué significa? Luego Judá, el reino del sur, luego los judíos serán salvos también. Y luego dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob o de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, cuando quite los pecados del reino del sur, de los judíos, entonces se va a completar el pacto matrimonial, porque está hablando de un pacto, el pacto nuevo, y está hablando del pacto matrimonial. Entonces en Mateo 24, aquí nos habla de principio de dolores. Les decía yo, tengo que avanzar. Los principios de dolores se le llaman la gran tribulación.
Yo antes, cuando estaba en el cristianismo, yo dividía la tribulación en 7 años. Lo voy a decir para los cristianos que piensan que tal vez uno desconoce la teología esa. Entonces yo decía antes que los primeros 3 años y medio o 42 meses son principio de dolores y que los últimos 3 años y medio eran la gran tribulación y que era la semana número 70 o la 70ª semana de la que habló el profeta Daniel, que está en Daniel 9 del 24 al 27 y realmente en el versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, que es una semana de 7 años. Pero realmente esa semana sí se cumplió en el primer siglo. En el primer siglo se completaron las 70 semanas. Pero sí, las profecías sí son repetibles. Sí se repiten las profecías. Se repiten. Lo vuelvo a decir para ustedes que son niños. ¿Cuándo será la venida del Hijo del Hombre? ¿Cuándo será la venida de Yeshua, de Jesucristo? Como en los días de Noé. Así será. En otras palabras, como lo fue en los días de Noé, de Noah, se va a repetir en su venida. Como fue en los días de Lot. Así como fue en el tiempo de Lot, así iba a ser su regreso. Entonces sí se repiten las cosas. Dijo el hombre más sabio de todos los tiempos: ¿qué es lo que fue? Salomón, Shlomo, ¿qué es lo que fue? O sea, en el pasado, lo mismo que será en el futuro. Es como un círculo vicioso. Me dijo la semana pasada, lo quiero comentar como en una anécdota, me dijo una persona en uno de mis videos en YouTube, me dijo: la Biblia no dice no menciona el círculo vicioso. Y la Biblia no menciona la palabra Facebook y usamos el Facebook. La Biblia no menciona el Internet y usamos el Internet. Ese es un Cuando alguien me hace un comentario así, pienso que es un niño como de 8 años, así como Rebeca. Obviamente que la Biblia no habla de círculo vicioso. Un círculo vicioso es un adjetivo calificativo. Eso es para decir, es como el plástico que se recicla. El plástico que se recicla está en un círculo vicioso. En una fábrica se forma la botella, se derrite el plástico, se forma la botella se le llena, por ejemplo, de refresco, va a la tienda, nosotros vamos a la tienda, compramos el refresco, tomamos el refresco, lo tiramos al bote de basura y luego después lo reciclan y vuelve otra vez. Ese es un círculo vicioso, es algo que se repite constantemente. Entonces las profecías así son, las profecías se repiten. Ahora, aquí está el clímax, aquí está lo interesante de este breve y pequeño estudio. Yo les he dicho a ustedes que yo no puedo garantizarles que no vamos a pasar la gran tribulación. Es posible que los creyentes pasemos la gran tribulación. Existe la posibilidad, esta es mi agua, ¿verdad? Existe la posibilidad que pasemos la gran tribulación. Existe la posibilidad que que seamos arrebatados a la mitad de la tribulación, a la mitad de los 7 tiempos, para los cristianos a la mitad de los 7 años. Existe la posibilidad. Entonces yo les propongo a ustedes que son mi familia, que tengamos un plan B. Plan A, aleluya, si somos arrebatados por Yeshua, para recibirnos en el aire. 1 Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Si somos arrebatados antes de que el antimesías, el anticristo, comience a perseguirnos, qué bien. Aleluya. Praise God. Gloria al Señor. Qué bueno que somos arrebatados. Pero ¿qué pasaría si hemos malinterpretado las profecías? ¿Qué pasaría si hemos malinterpretado 1 Corintios 15 del 50 al 55? 1 Tesalonicenses 4 de 13 al 18, 2 Tesalonicenses 2 del 4 al 8. Entonces debemos de tener un plan B. Entonces yo le digo a ustedes, niños, le digo a mi esposa, debemos de tener un plan A y un plan B. El plan A es si somos arrebatados durante la tribulación o antes que empiece la gran tribulación.
Qué bueno si somos arrebatados. No vamos a sufrir los últimos 1260 días. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 12. No vamos a sufrir los últimos tiempos, los días que serán acortados durante la gran tribulación. Mateo 24, 21 y 22. Entonces no vamos a sufrir. Pero aquí el Eterno, el Señor, Adonai, el Adón, nos está advirtiendo, nos está dando señales. Nos está dando señales para que seamos sabios. Nosotros no debemos vivir como los necios. A los necios no les importa y les vale. Los sabios se preparan como la hormiga. Mira la hormiga, oh perezoso, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, en el verano prepara su comida. Entonces, prepara la comida en el verano porque viene el invierno. ¿Por qué el invierno? En el invierno no se puede trabajar, hace mucho frío, cae nieve, cae hielo, etc. Entonces, el Eterno, el Creador, nos dice que seamos hijos sabios y que nos preparemos por si viene el invierno. Si no, es mejor prepararse y no pasar la gran tribulación que no prepararse y pasar la gran tribulación. Este es el tiempo en que mejor se explica, y en los próximos días también. Ahorita la mayoría de la gente en el mundo, la mayoría, más del 50% de la población, no puede comprar ni vender porque han cerrado fronteras, han cerrado aeropuertos, las tiendas se están vaciando. Entonces, este es un buen tiempo. Dice Apocalipsis capítulo 13, del 16 al 18, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su frente o en su mano derecha, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviera la marca de su nombre o el número de su nombre. Y luego dice que hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, si nosotros llegamos a vivir ese tiempo, que no falta mucho, no los estoy espantando, no los quiero espantar. Así como el Señor protegió a Noé y a su familia, nos puede proteger a nosotros. Pero hay una cláusula: si guardamos sus mandamientos. Entonces, si guardamos sus mandamientos, Él va a proteger a los que guardan sus mandamientos. Ahora, hay muchos hijos que son rebeldes. Hay hijos rebeldes que no quieren guardar Shabbat, que prefieren guardar el domingo católico romano. Hay hijos rebeldes que prefieren guardar Navidad y no quieren guardar, por ejemplo, Pesaj, Pascua, panes sin levadura, Jaja Matzot. Ya viene ya viene Pesaj, ya viene Pascua la próxima semana. Ya viene la fiesta, al siguiente día son panes sin levadura, Jaja Matzot. Y nosotros como familia no debemos de tener pan con levadura en la casa. Y mucho menos comer pan con levadura. No debemos comer pan con levadura. Y tristemente los cristianos evangélicos son cabeza dura. Los que ya han escuchado, hay muchos que nunca se les ha enseñado. Y prefieren guardar Halloween, Semana Santa con los católicos, Navidad con los católicos. Y en estos días, precisamente ayer salió la luna. La luna, bueno, yo no la vi, pero están diciendo que salió la luna y salió la luna. Y si también comenzaron a brotar las flores, aquí comenzaron a brotar las flores, ya es mes de Aviv. ¿Y qué significa mes de Aviv? Que es el primer mes del calendario bíblico. Quiere decir que ya comenzó el año nuevo bíblico, no judío. Mucha gente se confunde. Ya comenzó el año judío. No, el año bíblico. El año no es judío, es bíblico. Es hebreo, es israelita, pero no es judío. Que los judíos practiquen el año nuevo, eso es punto y aparte. Por ejemplo, vamos a suponer que los mexicanos practican el año nuevo bíblico. ¿A poco es correcto decir el calendario mexicano? No, que los mexicanos lo practiquen, no lo practican, es un ejemplo. Que los mexicanos lo practiquen, eso es punto y aparte. Pero no, es el calendario hebreo, el calendario bíblico. Me gusta más la palabra bíblico, que para que la gente así sepa que es de Dios, es de Elohim, es del Eterno. Entonces, ¿cuál es el plan B? Me han de preguntar ustedes. Plan A: si somos arrebatados,
y no vivimos la gran tribulación. Pero el plan B es tener suficiente comida, alimentos y animales comestibles, animales puros, no impuros, animales kosher para alimentarnos. Vamos a leer ahora del 9 en adelante. Del 9 en adelante. Vamos a leerlo todos juntos, niños. Bueno, también a mi esposa. Del 9 en adelante. Miren lo que dice. Ahora va a hacer sentido el versículo 13, malinterpretado en el cristianismo. Todos en el 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hasta ahí, ahorita seguimos. Quiero explicar el versículo 10. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Dice, se entregarán unos a otros. ¿Qué significa eso? Que la propia familia va a entregar a la familia. Por ejemplo, cuando sea legal, cuando sea obligatorio, que nadie va a poder ni comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, que para mí es el chip, que nadie tenga el chip, por ejemplo, en la mano derecha o en la frente, que se dice que es inyectable, yo creo que sí, a través de una inyección o una vacuna, para que me entiendan algunos, se va a poner el chip. Entonces va a ser como el piquetito cuando le checan el azúcar o la sangre a las personas, así pienso yo, no va a doler mucho. Entonces imagínense ahorita que dijera cada presidente de cada país, dijera, solamente van a salir a comprar los que tengan, no va a decir la marca de la bestia, tampoco va a decir el chip del anticristo, del antimashiach. Todos los que tengan su chip o su nueva moneda o su nuevo carné, todos los que tengan su identificación pueden ir a comprar. Ahora, porque no se está diciendo mucho, pero si supuestamente existe ese virus, el coronavirus, supuestamente sí existe, se supone que la gente que está enferma tocó su dinero, tocó su cartera, tocó los billetes, las monedas. Entonces esos billetes y monedas se supone que deben de estar infectados. Van a las tiendas, a la cajera nos regresa el cambio, se supone que ahí viene el virus. Entonces, para mí, me puedo equivocar, porque soy ser humano, pero desde mi punto de vista, eso que estamos viviendo no es nada para lo que viene. Lo que viene va a ser peor, cuando ya sea obligatorio. Desde mi punto de vista, esto simplemente es la antesala de la tribulación, del nuevo orden mundial, del gobierno mundial. Esa es mi interpretación que yo le doy. Para mí esto es, como decimos en México coloquialmente, eso es un cáliz, es un test. Ellos están testing, they are testing. Ellos están testeando, ellos están probando a ver si funciona. Entonces, como ya vieron que funcionó con un supuesto virus letal, ¿por qué digo supuesto virus letal? Porque la influenza está matando más gente que el coronavirus. Pero obviamente que es una manipulación a nivel mundial de la élite, de la gente que gobierna el mundo. Pero bueno, entonces esto es solamente una prueba de lo que viene. Entonces, el plan B, ¿cuál es? Que nosotros como familia, estemos planeando, y no es, yo no me siento bien porque se supone que esto no debería de compartirlo, solamente es para hablarlo en familia, pero sí quise compartirlo para que ustedes sepan, ustedes que están en raíces hebreas sobre todo, sepan y aprendan y tengan un plan B. Debemos ir pensando en sembrar para nuestro consumo propio. Sembrar como qué, me preguntan, me han de preguntar mis hijos. Sembrar, por ejemplo, tomate. Nosotros comemos tomate con comida. Sembrar cebolla, sembrar chile, sembrar papa, sembrar cilantro, sembrar lechuga, calabazas, maíz. Y no faltan muchos años para que llegue la gran tribulación. Según mis cálculos que he hecho, ya estamos cerca del año 6000. Tal vez faltan 8 años o menos de 8 años.
Todavía no tengo la seguridad porque hay mucha confusión con los calendarios, pero estamos cerca del año 6000. Después vendría los 1000 años de paz y ya sería muy tarde, ya pasamos la gran tribulación. Entonces debemos de tener, por ejemplo, gallinas. Aquí en la casa comemos huevos de gallina. Debemos tener gallinas que ponen huevo, obviamente. Y debemos de tener, porque las gallinas sí tienen pollos y las gallinas y los pollos no los comemos. Ustedes saben que comemos caldo de pollo, comemos pollo frito y comemos pollo en ensalada fría, ensalada rusa, otros le llaman, etcétera. Entonces debemos de pensar, ¿por qué? Vamos a leer los siguientes versículos. Bien, no toda la gente va a llegar hasta el fin. Leemos versículo 11 en adelante. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hasta ahí. Dice el que persevere hasta el fin. Este versículo no está diciendo que tenemos que hacer buenas obras para ganarnos la salvación, como se ha malinterpretado por diferentes denominaciones en el cristianismo, aún en los católicos. No, aquí está diciendo que el que aguante hasta el fin de la tribulación, el que empezó cuando la mujer encinta estaba con dolores de parto, el que aguante hasta el alumbramiento. ¿Por qué dice será salvo? Porque al fin de la tribulación viene Jesucristo en las nubes, viene Yeshua. Por eso la gente tiene que aguantar, perseverar hasta el fin de la gran tribulación. Entonces, ¿cómo la gente va a tener que perseverar hasta el fin? Pues no teniendo el chip y para no tener que ir a comprar a las tiendas comida. Entonces la gente tiene que aguantar. Entonces el Señor, el Eterno, va a hacer otro milagro. Un milagro bien grande. Va a hacer que las noches, se los dije la semana pasada, que las noches sean más cortas y los días de luz, de sol, sean más cortos. Dice allí, si lo quieren leer con la vista, vamos a leer todos juntos, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Por qué dice nadie sería salvo? Porque si el Señor, el Eterno, no acorta los días, el hambre los va a matar o los va a matar el gobierno del anticristo, del antimesías. Entonces, para que la gente sea salva, otra vez voy a explicar. Cuando dice si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, no está hablando de la salvación del alma, está hablando de la salvación del cuerpo. Un ejemplo, si la gente en estos días si no se levanta la cuarentena, entonces la gente va a morir de hambre. Si las tiendas, los supermercados no tienen comida suficiente para la población, entonces la gente se va a morir de hambre. No se va a salvar del coronavirus o de la epidemia o de la hambruna, porque ya comienza después de muchos días de comprar para alimentarse. Después de muchos días la comida se acaba y después de muchos días pues la gente se muere de hambre. Entonces cuando dice aquí que los días van a ser acortados para que los escogidos o los hijos de Dios, los Benei Elohim, sean salvos de esta gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Quiere decir que va a ser peor que el diluvio y va a ser peor que en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Va a ser peor que la Primera Guerra Mundial y va a ser peor que la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que va a hacer el Eterno es que va a cortar las noches y los días. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que acortar las noches y los días? Porque al final de los 42 meses, Él regresa. Él regresa en un caballo blanco. Apocalipsis 19:11. Regresa en un caballo blanco. Manda a los ángeles y los manda a recoger a todos los escogidos. Entonces dice versículo 30, ya para terminar, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, para ya no entrar más en detalles, me voy a quedar hasta aquí. El hermano Shaul Estrada manda saludos. Igualmente, hermano, Shabbat Shalom. Dice Juan MQ. Sería bueno que analizara más los hechos de la acción cuando llena de Ruach HaKodesh a judíos y gentiles. Bueno, entonces ya estamos llegando al final de este corto estudio aquí con la familia. Ustedes que tal vez digan, es que yo no sé mucho de la Biblia y yo sé que necesito guardar Shabbat en casa. Bueno, ustedes júntense como familia y lean un salmo. Si tú eres un hermano, una hermana que dices que no tienes mucho conocimiento de la Biblia, bueno, como quiera, haz una oración con ellos, ora por ellos, ora con ellos en Shabbat, me estoy refiriendo en Shabbat. Lean un pasaje de la Biblia y compártanla, háganse preguntas, ¿qué entiendes de esto? Entonces no tienes que ser un teólogo, un erudito, un rabino, algo sencillo, pueden hacerlo entonces en casa. Y bueno, entonces me voy a despedir y voy a orar por mi familia, y ustedes también que están en sus casas, así lo pueden hacer cada semana, orar por su familia. Bueno, entonces vamos a orar para después de la oración nos vamos a despedir. Padre, en estos momentos ha sido tu palabra enseñada. Danos discernimiento, danos sabiduría. Ayúdanos a entender tu palabra y a ponerlo en práctica, a ponerla por obra. Sabemos que el tiempo se acerca. Tú dijiste, erguíos y levantad vuestras cabezas porque el tiempo ha llegado. Entonces falta poco tiempo y debemos ser hijos sabios, entendidos, que se preparan. Será una bendición si tú vienes por nosotros antes de la gran tribulación o cuando comiencen los 7 tiempos, principio de dolores. Pero si no, debemos estar preparados y en vez de amargarnos y reclamar porque nadie nos dijo nada, que estemos preparados porque los tiempos son malos. Te quiero pedir por Leví, Padre, por mi hijo primogénito, para que le des más sabiduría, más inteligencia, más entendimiento, aunque ya le has dado, que siga siendo así un buen hijo, un hijo obediente, como lo es hasta ahora. Ayúdalo a que siga adelante en su vida y en su nueva etapa que poco a poco va entrando. Ayúdalo, por favor. También te pido por mi segundo hijo, Daniel, para que hagas un milagro en su corazón y le quites ese soplo que él tiene y que no tenga que pasar por una cirugía. Sigue dando más sabiduría e inteligencia, dale entendimiento también, como lo has hecho hasta ahora. Y gracias porque son buenos hijos. Te pido por mi hija Rebeca, para que le ayudes a ser buena hija. Ella te ama, ella le gusta cantar, le gusta escuchar alabanzas y también le gusta tu palabra. Y ayúdala a que sea una buena hija, una buena niña, hasta el día que tú vengas por nosotros. Y también te pido por mi esposa, ayúdala a ella que siga adelante aprendiendo Torah de tu palabra. Dale entendimiento también para que comprenda estos tesoros y estas maravillas que muchos también cristianos están entendiendo y aprendiendo. Haz un milagro también ella en su salud, Padre. Y ayúdanos a ser fieles a ti, a seguir contra la marea, contra la corriente, porque esto de raíces hebreas no es para todos. La mayoría de los cristianos y católicos seguirán cegados de acuerdo a Daniel 7:25 hasta la mitad de la tribulación. Gracias porque no somos dignos de que nos hayas escogido para conocer esos tesoros. Bendice a la gente y a los hermanos que escucharán a través de las redes sociales esta breve y sencilla enseñanza, y que ellos también, Señor, guarden Shabbat en sus casas si no tienen una congregación. Te lo pido y te damos gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, hermana María
La hermana María Moreno dice, yo te pido por mi hijo que está en la cárcel, protégelo, Señor. Amén. Amén, hermana María, que así sea. Que el Eterno proteja a su hijo. Y bueno, entonces, el día de mañana estén al pendientes porque es posible que a las 12 del mediodía transmita, suba una enseñanza. Quiero subir una enseñanza acerca de ese tema de la gran tribulación y seré un poco más extenso. Entonces, bendiciones a todos. Shabbat Shalom. Feliz día de reposo. Hasta la próxima.